CNN Dinero Soluciones. ¿Cómo arreglar el problema de la crisis de deuda en Puerto Rico? La tercera parte. Esta semana estamos trayendo a 5 personas con visiones distintas de cómo arreglar el problema de la crisis de deuda en Puerto Rico. Primero vamos con el contexto. La economía puertorriqueña está en medio de una recesión que lleva años. Una participación laboral de menos del 40%, lo que quiere decir que cerca de 1,8 millones de personas de 16 años o más no están trabajando o están buscando trabajar. Aparte de que se está siendo un lugar cada vez poco amigable para hacer negocios. Tienes capital humano productivo que sigue saliendo de la isla. Un gobierno que tiene el 70% de su producción nacional en deuda. El gobierno está endeudado. La deuda llega a 72.000 millones de dólares. Son cerca de 18 organismos con deudas y estructuras legales complicadas. El dinero que tiene no es suficiente para pagar todas las deudas. El lunes el gobierno no pagó. No desembolsó cerca de 58 millones de dólares de una deuda contraída con bonistas de una de las agencias. Incumplió en sus obligaciones. Default, como le llaman en inglés. El gobierno busca presionar a los acreedores a que acepten una pérdida, sea negociada o vía por corte. Hasta ahora el gobierno estadounidense dijo, aquí no hay rescate. Ok, con este contexto, el lunes tuvimos al profesor de finanzas Carlos Colón de Armas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué dijo? Dijo que el problema de la economía no crece. Ese no es el issue principal, sino que el gobierno gasta mucho, que debe pagar a los acreedores y cortar el gasto público, pero la decisión de no pagar fue una decisión política de serias consecuencias para el futuro económico de Puerto Rico. El martes tuvimos al economista Orlando Sotomayor de la Universidad de Puerto Rico, donde, contrario a Armas, dice que la causa no es que el gobierno se endeudó demasiado, sino la falta de crecimiento. Y como consecuencia vino el endeudamiento. Por tanto, hay que crear crecimiento. Que el gobierno está quebrado y los acreedores tendrán que aceptar esa realidad. ¿Cómo? Aceptando una pérdida. Escucha. La relación de causalidad para mí es de la falta de crecimiento a el aumento de la deuda y no al revés. Yo creo que una de las contribuciones más importantes del estudio de Kruger, de la doctora Kruger, es contestar la pregunta de si Puerto Rico debe o no de irse a la quiebra o si Puerto Rico está quebrado o no. Y la respuesta de la doctora es esencialmente Puerto Rico está quebrado. Y uno puede aceptar esa realidad o negarla. Las necesidades de financiamiento del país van a ser equivalentes a prácticamente el 80% de los ingresos del país. Y vuelvo y repito, prácticamente ningún país del mundo podría soportar ese tipo de situación desde la perspectiva política y desde la perspectiva, más importantemente, económica. En nuestra tercera parte vamos a hablar con Claudio Loser. Claudio Loser es quien hizo un reporte a solicitud de acreedores que tienen 5.200 millones de dólares en deudas del gobierno de Puerto Rico. Claudio, es un gusto tenerte en el programa. Ok, primero, tú hiciste el análisis. Sabemos que representa a los acreedores, pero eso no quiere decir que puedas hacer un assessment o un estudio lo bastante objetivo. Aparte que eres un tipo que lleva muchos años analizando este tipo de cosas. Primero, para ti, ¿cuáles son las causas de la crisis de deuda que hay en Puerto Rico? Muy bien. Yo pienso que la así llamada crisis de deuda no es una crisis de deuda, sino que es una crisis de un déficit fiscal que la isla ha tenido y que está solucionando. No está perfecto, pero en realidad se ha hecho bastante para mejorar. Pero se ha hecho en forma muy desordenada y por supuesto que hay problemas muy serios en las empresas del sector público. Ahora, ¿cómo llegaron hasta ahí? O sea, ¿cuál es tu assessment? Si te escucha un puertorriqueño o el que está afuera que quiere aprender de esta crisis del déficit fiscal, ¿cómo se llegó hasta aquí? Unos dicen, viste que Orlando decía que es que no se generó crecimiento económico por muchos años y como consecuencia llevó al gobierno a endeudarse. Sin embargo, Armas dice que no, que la crisis de deuda fiscal se debe a consecuencia de un gigantismo gubernamental, que el gobierno sigue creciendo en deuda y el resultado ha llegado a esto, en gasto, y ha llegado a esto. Yo estoy más cercano a esta última explicación. Evidentemente, si uno analiza la economía puertorriqueña, y voy a decir, para empezar, para darle un contexto,
la situación de Puerto Rico en términos de potencial es extraordinaria. Yo, la gran alegría que he tenido es ver la calidad del capital humano, aunque se están yendo, y lo que es la isla. Pero evidentemente la situación es una donde no ha crecido la economía porque han terminado ciertos incentivos, porque yo creo que hay un mecanismo y hay una maquinaria de gobierno que es muy pesada. El hecho que se pague 2 veces y media el precio de la electricidad en la isla comparado con el continente es un ejemplo muy claro. El hecho que los gastos han ido creciendo en forma muy fuerte, han aumentado las recaudaciones, pero los gastos han crecido mucho más allá de lo que uno podría justificar dado el crecimiento de la isla. Entonces todo eso llevó a un desequilibrio, a una situación muy terrible. Evidentemente hay gente pobre que se ha visto afectada, pero yo diría que ha habido una situación de mal manejo de las finanzas. Ok, me quedan 2 minutos. Para Sí. ti, ¿cuáles son las soluciones que debe traer Puerto Rico? Tú dices acá que no debe declarar default, que debe Sí. pagar. ¿Por Bueno, qué? yo lo que digo es, lo que dice la señora Kruger es muy razonable, lo que pasa que está pidiendo demasiado ajuste y el informe de ella no justifica la reestructuración general. Y la reestructuración general basada en la experiencia, no de Puerto Rico, pero de muchos otros países, incluido el mío propio, la Argentina, es que el costo es altísimo. En los últimos años han salido capitales por casi 30.000 millones de dólares de la isla, de gente que no le tenía confianza y no tiene que ver con la situación Claudio, actual una de los cosa, acreedores. disculpa que te interrumpa rápido. Cuando Sí, tú sí, dices sí. reestructuración de deuda, para hablarlo en arroz y habichuelas, simple y llanamente hacer que los acreedores acepten pérdida. Exactamente, hay algunos casos como en las empresas que a lo mejor habría que hacerlo, pero primeramente que hay ciertos instrumentos que están garantizados por la Constitución, y otras cosas más. Yo creo que se ganaría más arreglando las finanzas públicas, haciendo un préstamo puente, y estoy seguro con la experiencia que yo tengo de muchos otros países que eso permitiría arreglar la situación y hacer que Puerto Rico crezca de nuevo. Y en el caso del gobierno, ¿tú estás viendo que está teniendo esa actitud o la señal que envió el pasado lunes de no pagar una deuda, un interés y principal de 58 millones de dólares, es una señal que tú estás viendo que es equivocada? Yo creo que es una señal equivocada, que es un mal manejo y que va a asustar incluso a los pobres puertorriqueños. 30% de la deuda está en manos de puertorriqueños. Eso es tremendamente... Yo sé que la gente dirá, este señor está representando a los fondos, pero no. Puerto Rico tiene el 30% en manos de puertorriqueños, en las cooperativas, en los bancos, y gente que está ahorrando, y ellos van a pagar un precio muy alto por esta acción. Ahí escucharon a Claudio Loser. La idea aquí es nosotros traer soluciones. Ya hemos escuchado 3 pensamientos buscando soluciones a un problema tan serio como es el déficit fiscal en Puerto Rico. Claudio Loser, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tenerme.